Pídele a Él solamente todo lo que desees. Busca de Él solamente todo lo que busques. Con una mirada Él otorga 100,000 esperanzas. De un vistazo Él cura 100,000 enfermedades incurables. Con una sola seña Él pone el bálsamo a toda herida. Con una mirada libera los corazones de los grillos del dolor, de los grillos del dolor. Pídele a Él, pídele a Él, pídele a Él. Muchas gracias, Mari, por ayudarnos a conectar, como ella bien dice, ¿no? La verdad es que es muy interesante que las propuestas de la paz de Abdul Bahá, que se dieron hace 100 años, son tan sumamente necesarias hoy en día, que vivimos en una situación tan turbulenta, que parece mentira que teniendo los consejos de hace tanto tiempo, la humanidad siga cometiendo los mismos errores una y otra vez. Así que, querido Amin, cuando usted quiera, estamos en sus manos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y buenos días, según el caso. Les mando un abrazo muy fuerte. Hay muchas caras que veo aquí que hace tiempo que no veo, pero eso sí me permiten que le mando un abrazo especial a mi tía, que está por ahí a la izquierda de la pantalla mía. Bueno, estoy muy contento de verles. Ojalá a todos les pueda ver en persona pronto. Ya poco a poco aquí, al menos en España, la situación se está relajando y poco a poco ya tendremos reuniones grandes y bueno, y de aquí nada, las conferencias. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que dijo Abdul Bahá, lo que escribió Abdul Bahá en torno a la paz, que al fin y al cabo todo lo que él dijo y todo lo que él escribió está basado al mismo tiempo en las enseñanzas de Baha'u'lláh, no debemos olvidarlo nunca, pero con el ánimo de que después sean ustedes que investiguen más, que estudien más, sobre todo en sus charlas y en algunas tablas que les voy a mencionar, donde él explica más detallada, donde pueden escuchar, leer explicaciones más detalladas sobre el tema, ¿no? Antes de entrar en materia, quisiera hacer un repaso con ustedes para que entiendan realmente la importancia histórica que tuvo Abdul Bahá dentro del movimiento por la paz. Hacerles un resumen, que espero que no sea muy extenso, sobre los contactos que Abdul Bahá tuvo con el movimiento pacifista durante su vida. En aquel entonces, el movimiento pacifista en Occidente, que era donde estaba más desarrollado, no era como ahora, que es un movimiento hoy más bien residual, defendido a veces por algunos partidos políticos más bien minoritarios y que apenas disfruta de recursos ni de impacto en los medios de comunicación. Al contrario, en la época en la que Abdul Bahá visitó Occidente, el movimiento por la paz estaba liderado por algunas de las mentes más importantes del momento, tenía apoyos institucionales inmensos, tenía apoyos financieros grandiosos y era extremadamente influyente. Es muy paradójico que en el momento que el movimiento pacifista era más fuerte,
no se pudo evitar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que si da tiempo, quizás después podamos hablar sobre eso, ¿no? Pero entonces Abdul Bahá, en esa época en la que el movimiento pacifista era tan importante y tan influyente y tan poderoso, él tuvo la ocasión de conocer y de entrar en correspondencia con sus líderes y con todas esas organizaciones. Y antes de entrar en materia, quiero compartir brevemente con ustedes algunos datos que creo que pueden ser importantes. ¿Me ven la pantalla? Sí. Ahora, ven la pantalla en blanco, ¿verdad? ¿Correcto? Uno de las personas del momento a que conoció a Abdul Bahá fue William Jennings Bryan. William Jennings Bryan fue 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Y él, durante el mandato del presidente Wilson, el presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, fue su secretario de Estado, es decir, el equivalente a un ministro de Asuntos Exteriores. William Jennings Bryan era además un gran pacifista, era un admirador de Tolstoy, era un defensor de la no violencia y en toda su carrera política trató de implementar medidas para asegurar la paz en el mundo. Él visitó a Abdul Bahá en la cárcel en 1906 y escribió a propósito de la reunión que tuvo con él en un libro sobre sus viajes y también envió artículos a la prensa de Estados Unidos en los que mencionó su encuentro con Abdul Bahá. Años más tarde, cuando Abdul Bahá visitó Estados Unidos, Abdul Bahá fue a casa de William Jennings Bryan. Él no estaba porque estaba haciendo campaña electoral para Wilson, para el presidente Wilson, para Woodrow Wilson, pero se entrevistó con su mujer, a la que había conocido unos años antes, porque ella también viajó junto con William Jennings Bryan acá a conocer a Abdul Bahá. Y además, en el libro de visitas de William Jennings Bryan, escribió una oración, la pueden ver aquí en la parte superior de esta imagen. Él visitó la casa el 23 de septiembre de 1912 y él bendijo a esa familia con una oración para ellos. Y además, si se fijan en las firmas más abajo, pues está también la de Mirza Mahmud, la de Mirza Ali Akbar Naqshbandi, el padre del señor Naqshbandi, miembro de la Casa de Justicia, algunos de los persas que acompañaron a Abdul Bahá en sus viajes. Entonces, estamos hablando de una persona que, como les decía antes, fue 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos y además secretario de Estado del gobierno de Woodrow Wilson. Otra persona a la que conoció Abdul Bahá fue a John Wesley Hill. La organización que él presidía, el International Peace Forum, era una organización muy importante. Su presidente honorario era William Taft, que fue presidente de los Estados Unidos. Y John Wesley Hill invitó a Abdul Bahá 2 veces a conferenciar para su organización. Y como les digo, era una organización pacifista muy importante que entre sus miembros tenía a un expresidente de los Estados Unidos. Sin duda, una de las personas más relevantes en el pacifismo del momento era el señor Andrew Carnegie. Él era un multimillonario de Estados Unidos, un Amancio Ortega de la época, pero era sobre todo un defensor de la paz. Él refundó la New York Peace Society, la organización pacifista de Nueva York, que fue una organización muy, muy influyente en aquellos años primeros del siglo XX. Fue esa organización la que se convirtió en un lobby que influyó muchísimo en las políticas del presidente Wilson y en sus propuestas para el establecimiento de una Liga de Naciones y para los tratados de paz que se hicieron después de la Primera Guerra Mundial. Andrew Carnegie, además de ser el líder y el principal promotor de esa organización pacifista, era, debido a su situación financiera, un gran apoyo económico para todo el movimiento pacifista. En 1911 instauró un fondo que se llamaba Carnegie Endowment for International Peace, dotación Carnegie para la paz internacional, a la que le dio $10 millones en 1911. Ese dinero hoy en día es muchísimo, $10 millones, pero hace 111 años
aún era muchísimo más. Y con el dinero que él donó, con ese depósito, con esa dotación que él creó, se financiaban multitud de publicaciones para la paz, se financiaban los actos de muchas organizaciones del momento, y sobre todo trabajo propagandístico, concienciación de los políticos, concienciación de las gentes sobre la cuestión de la paz. Entonces, la organización que él presidía, que Andrew Carnegie presidía, invitó a Abdul Baha a hablar para ellos. Andrew Carnegie invitó a Abdul Baha a su propia casa y es curioso que entre ellos se inició una relación epistolar y que sepamos, Abdul Baha le envió al menos 3 tablas a Andrew Carnegie. Esta es una de ellas, esta es la imagen de la primera de esas tablas, que se conserva en uno de los museos Carnegie, porque Carnegie, además de ser un promotor de la paz, era un gran filántropo y fundó muchas bibliotecas, teatros, auditorios. En uno de ellos se conserva esta carta original de Abdul Baha dirigida a Andrew Carnegie. Entonces, él, como decía antes, recibió a Abdul Baha, le invitó a hablar para su organización, para el New York Peace Society que él presidía, y mantuvo correspondencia con el maestro. Desde unos años antes que Abdul Baha visitara Estados Unidos, en Lake Mohonk, en el estado de Nueva York, un lugar precioso, es un lago en el que 2 hermanos gemelos y cuáqueros fundaron un hotel muy bonito, impresionante, con una gran sala de actos. Se venían organizando todos los años conferencias sobre el tema del arbitraje internacional. El arbitraje internacional era considerado en aquel momento como el mejor medio para el establecimiento de la paz, para evitar las guerras. Y todos los años, aproximadamente el mes de mayo, personas de todos los Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo, visitaban este lugar y conferenciaban juntos durante varios días. El año que Abdul Baha visitó la conferencia en Lake Mohonk, él fue invitado a conferenciar en este evento. Había más de 150 asistentes, entre ellos ministros, diplomáticos, secretarios de Estado, es decir, ministros de Estados Unidos, presidentes de universidades, presidentes de multitud de sociedades pacifistas, y ante todos ellos, personas muy influyentes, personas muy poderosas, ante todos ellos, Abdul Baha conferenció sobre el tema de la paz y además esta organización publicó en su informe anual de aquel año, publicó una tabla entera que Abdul Baha había escrito para esta conferencia, que recoge muchos de los principios bahá'ís relacionados con el tema de la paz. Si ustedes se van en la imagen, ven en la mesa que hay 2 señores, uno a la izquierda y otro a la derecha. El de la derecha el de la derecha que tiene una barba blanca, él es uno de los organizadores, Albert Smiley, él es uno de los organizadores de esta conferencia. Él invitó a Abdul Baha personalmente, Abdul Baha le envió una tabla, también le envió un telegrama, y se da la anécdota que cuando se acababa la conferencia, Abdul Baha mandó a un bahá'í persa a que trajera desde Nueva York una alfombra persa para regalársela a él. Y el pobre hombre, Zia Baghdadi, no había trenes directos a Nueva York, tuvo que hacer 100.000 peripecias, salió la noche antes, fue a Nueva York, llegó de madrugada, cogió una alfombra, volvió hacia el lago Mohonk por la mañana y justo a mediodía, cuando Abdul Baha justo estaba dando la mano a Smiley para despedirse, llegó Zia Baghdadi con la alfombra y Abdul Baha se la regaló al señor Smiley. El señor Smiley dijo que él había tenido una exactamente igual, que se le había quemado en un incendio y que estaba sorprendido que Abdul Baha le regalaba una igual. Y esa alfombra, junto con una fotografía de Abdul Baha, se conservan todavía en el hotel este de Lake Mohonk y están expuestas en una de las paredes del hotel como un recuerdo histórico de la visita de Abdul Baha al lugar. Estos son otros pacifistas muy importantes en aquel entonces que conocieron a Abdul Baha. El de la izquierda del todo, George Blackesley, era profesor de la Universidad Clark, él era psicólogo, él invitó a Freud. La única visita de Freud a Estados Unidos fue porque este señor invitó a Freud a hablar en su universidad. Este señor y el decano de la universidad le invitaron a hablar en la universidad. Él era sociólogo, perdón, el decano de la universidad es psicólogo. Y él era un líder muy importante del movimiento pacifista, de otras organizaciones pacifistas de aquel momento, y abrió las puertas de su universidad para que Abdul Baha hablara. El señor de en medio, David Starr Jordan,
Era el presidente de la Universidad de Stanford y también era un pacifista muy importante en aquel momento. Él convocó una conferencia para Abdul Bahá en su universidad a la que asistieron más de 2000 personas para que Abdul Bahá hablara sobre el tema de la paz. Y el señor de la derecha de todo, Benjamin Trueblood, era el presidente de la Sociedad Pacifista Americana, que era, digamos, la entidad que agrupaba en su seno a todas las organizaciones pacifistas de los Estados Unidos. Era una persona muy influyente también, escribió muchísimo, mencionó la fe en algunos de sus escritos, mencionó a Abdul Bahá en la revista que le editaba, y él además participó con los Bahá'ís en una organización social que fundaron los Bahá'ís de Estados Unidos para ayudar a los proyectos educativos en Persia. Pero fíjense, el movimiento pacifista aquel entonces, qué apoyos tenía, ¿no? Catedráticos de universidad, presidentes de universidad, políticos, magnates del acero como Andrew Carnegie, etc. En Europa, Abdul Bahá conoció a la baronesa von Suttner. Ella era una pacifista muy, muy importante en el momento. Ella es la primera mujer en obtener un premio Nobel de la Paz, la segunda mujer en la historia en obtener un premio Nobel. Ella obtuvo el premio Nobel unos años antes de conocer a Abdul Bahá y se conocieron en Viena. Ambos estaban viajando en Estados Unidos al mismo tiempo, pero no se llegaron a conocer. Se conocieron cuando Abdul Bahá visitó Viena y ella acudió al hotel de Abdul Bahá para entrevistarse con él. Y dicen las crónicas del momento que ella en realidad estaba muy deprimida, muy desanimada, y lo que le trasladaba a Abdul Bahá en su conversación era más bien un cierto pesimismo y un cierto pesar. Y Abdul Bahá le dijo que estuviera segura que la paz se acabará estableciendo, que de la misma manera que sabemos que cuando es la alborada, la mañana acabará llegando, tenemos que entender que ese momento, aquel entonces, era todavía la alborada de la paz, era todavía los principios, pero que la paz acabaría llegando. Y ella salió muy contenta de esa reunión. Era una mujer muy, muy influyente. También en Europa, en Inglaterra, él conoció a William Thomas Stead. William Thomas Stead era posiblemente el periodista más importante de Inglaterra, del Reino Unido. Era súper influyente. Él era capaz de ser, él era con sus servicios, él prestaba sus servicios al zar de Rusia, se codeaba con los grandes dignatarios de Europa, se escribía con ellos y fue una persona muy influyente también en el siglo XIX y en el siglo XX en el Reino Unido. Él, además de pacifista, era esperantista y además de esperantista era espiritista. Él conoció a Abdul Bahá en 1911, tuvo una entrevista personal con él, muy extensa, pero William Stead le preguntó no sobre la paz, sino sobre todo sobre la comunicación con los espíritus. Y entonces William Stead en su revista, tenía varias publicaciones, pero en su revista, que era un semanario, el Review of Reviews, que era un semanario muy importante. Claro, hoy en día, con la prensa hoy en día ha perdido el vigor de antes. Pero imagínense un semanario como la revista Época hace unos años o como la revista Semana hace unos años, pues imagínense un semanario así en Inglaterra a principios del siglo XX, que de tanto en cuando va publicando cosas sobre la fe. Una vez publicó la tabla de las 7 candelas de Abdul Bahá. La primera vez que se publicó la tabla de las 7 candelas de Abdul Bahá fue en la revista Ese Señor. Otras veces publica artículos sobre la fe, otras veces publica noticias sobre Abdul Bahá. Y finalmente William Stead conoció a Abdul Bahá en 1911 y le dice Stead a Abdul Bahá: miren, yo he estado predicando las enseñanzas de Bahá'u'lláh durante toda mi vida. Le dice, y estoy de acuerdo con todas las enseñanzas de Bahá'u'lláh menos con una. Entonces Abdul Bahá le dice, ¿con cuál? Y le dice que usted y su padre son capaces de comunicarse con los fallecidos y sin embargo no le dicen al mundo que eso es posible. Y entonces Abdul Bahá le contestó, no le contestó yo no puedo comunicarme con... No le contestó eso, le dijo a Abdul Bahá que cada cosa tiene su momento y que al bebé hay que darle leche y no carne, y que la humanidad solo puede aceptar aquello que es acorde a su nivel intelectual, a su nivel espiritual, y que por ese motivo en la fe Bahá'í no se hablaba más de esa cuestión, ¿no? Señor Carnegie cogió el Titanic, fue uno de los famosos, de los ilustres
que viajaron a bordo del Titanic desde Reino Unido a Nueva York. Él fue invitado por una organización pacifista de Estados Unidos a conferenciar para ellos y fue uno de los muertos del Titanic. De hecho, los ingleses lo consideran el británico más famoso fallecido en el Titanic. Su revista había publicado unos años antes un cuento de ficción en el que un barco indestructible cuyo nombre era Titán se hundía por chocar con un iceberg. Entonces algunos dicen que ese artículo publicado en esta revista de William Thomas Stead era premonitorio. Muy premonitorio no sería porque él se subió al Titanic. Entonces, pero la coincidencia en cualquier caso es asombrosa. Otro británico muy importante en el movimiento pacifista era Félix Mosqueles. Él era un artista, un pintor, su padre era un músico muy famoso y era una familia de artistas muy importantes. Fíjense si eran tan importantes que el padrino de Félix Mosqueles era Mendelssohn, el músico Mendelssohn, era su padrino. Y él era el presidente de la Sociedad Pacifista de Inglaterra. Y él conoció a Abdul Bahá e invitó a Abdul Bahá a su casa, que tenía una sala grande, le invitó a dar una conferencia. Y Abdul Bahá eligió como tema para esa conferencia el idioma internacional, porque Félix Mosqueles, igual que William Stead, además de pacifista, era esperantista. Y también en Inglaterra, Abdul Bahá conoció al barón Weardale. Él era un político de gran talla en el Reino Unido. Él era, bueno, ocupó muchísimos cargos políticos en el Reino Unido, pero quizás lo más importante que debamos saber de él es que él fue el presidente de la Unión Interparlamentaria. ¿Qué era la Unión Interparlamentaria? Era una organización fundada a finales de los años 80 del siglo XIX, que todavía hoy existe, y que agrupaba entre sí en su seno a parlamentarios de todo el mundo. De hecho, en la época que Abdul Bahá visitó Occidente, la Unión Interparlamentaria tenía 3.500 miembros. Casi todos los miembros de los parlamentos de países como Dinamarca, Noruega, Suecia, los países escandinavos y muchísimos parlamentarios de otros países europeos eran miembros de la Unión Interparlamentaria. Y la Unión Interparlamentaria tenía como propósito influir en los gobiernos democráticos para que establecieran un orden internacional que asegurara la paz y que preveniera la guerra. Entonces, él era ni más ni menos que el presidente de esta organización. Ahora, en estos días, esa organización no es más que una ONG que todavía funciona y que todavía está ahí, pero en aquella época era una organización súper importante, súper influyente. Y su presidente conoció a Abdul Bahá, asistió como oyente a algunas de sus conferencias y Abdul Bahá también tuvo correspondencia con él. Años después, durante la Primera Guerra Mundial, Abdul Bahá tuvo contacto con el Comité Central, con la Organización Central para la Paz Duradera, que tenía su sede en La Haya. En realidad, pese a su rimbombante nombre, era una pequeña organización pacifista. No era tan influyente como ninguna de las anteriores que les he mencionado, ni tenía la importancia ni sus miembros eran tan célebres como los que les he mencionado hace un momento, pero pasará la historia de esta organización porque fue a ellos que Abdul Bahá les envió esa tabla que conocemos como tabla a la Haya, ¿no? Ellos escribieron a varias personalidades del momento preguntándoles cuál creían que debía ser el orden mundial después de la primera guerra, de la Gran Guerra, se llamaba en aquel entonces. No sabían que iba a haber una segunda, y entonces le llamaban la Gran Guerra, no le llamaban la Primera Guerra Mundial, evidentemente. Y a ellos Abdul Bahá les escribió dándoles los consejos recogidos en esa famosa tabla. Los menciono no por la importancia de la organización en sí, que no era muy importante ni muy influyente en comparación con todas las que les he mencionado anteriormente, pero sí porque la tabla que les escribió era es de suma importancia, ¿no? Así que fíjense, bueno, y podría mencionar a muchos nombres más, ¿no? Edwin Mead, otras muchas personas que conocieron a Abdul Bahá en aquellos entonces y que eran presidentes, secretarios ejecutivos de diferentes organizaciones y que se entrevistaron con él, etcétera, etcétera.
Así que se pueden imaginar que Abdu'l-Bahá tuvo oportunidad de hablar extensamente sobre el tema de la paz, no solamente con el público general que se reunía en sus conferencias públicas en iglesias y en demás lugares, sino también a los propios pacifistas, a los propios impulsores de las ideas para la paz y las políticas para la paz. Entonces, estamos hablando de alguien, Abdu'l-Bahá, que tuvo una influencia muy grande en todos ellos, ¿no? Y entonces, las propuestas, los consejos de Abdu'l-Bahá en torno a la paz podrían, resumidamente, dividirse en dos categorías, ¿no? Primero, el Abdu'l-Bahá trata las cuestiones de fondo, las cuestiones más importantes sobre el tema de la paz, ¿no? ¿Cuáles son las causas reales de la guerra? ¿Por qué no tenemos paz? Y después, en un segundo orden, en un segundo grado, él hace propuestas concretas para asegurar la paz y para el establecimiento de la paz. Todo esto siempre basándose, esto es importantísimo, en las enseñanzas de su padre, las enseñanzas de Abdu'l-Bahá. Si yo ahora les preguntara a ustedes cuál es la causa de cualquier guerra, ¿no? Por ejemplo, ahora es la guerra entre Rusia y Ucrania, ha habido la invasión, ¿no? Decimos, ¿cuál es la causa de esta guerra? Pues alguien podría decir, pues que la causa de la guerra es... ¿Hola? ¿Me oye? ¿Hay algún por ahí? Datos. Well, I'll go if you don't want. Ahora. Alguien podría decir que la causa de la guerra pues es la expansión nacionalista rusa, o alguien podría decir que hay unos intereses geoestratégicos con el comercio de la energía, el gas natural, o cualquier guerra. Generalmente el análisis que se hace de cualquier guerra o de cualquier acontecimiento político es un análisis que se limita a las causas materiales, ¿no? Las causas económicas, las causas geoestratégicas, las causas políticas, las causas incluso ideológicas, pero siempre se queda en el plano del análisis material. Sin embargo, Abdu'l-Bahá lo que hace es ofrecer un análisis espiritual y dice que antes de nada hay que ver cuáles son las causas espirituales o cuáles son las condiciones espirituales que hacen que se sucedan las guerras y que hacen imposible que la paz se establezca. Entonces él dice que en primer lugar las causas de las guerras están en los prejuicios y en un mal entendimiento de qué es el ser humano. Abdu'l-Bahá dice, los prejuicios raciales, religiosos, sectarios, nacionales y políticos son los demoledores del edificio de la humanidad y los destructores de los cimientos de la raza humana. Hasta que no desaparezcan, no será posible que el mundo de la humanidad halle reposo. Si queremos que el mundo de la humanidad encuentre paz, entonces debemos desprendernos de estos prejuicios. De lo contrario, el bienestar será imposible. Mientras el mundo no se libere de todos estos prejuicios, la construcción, el progreso y la paz serán imposibles y el mundo de la humanidad no tendrá tranquilidad ni seguridad. Entonces, que estos prejuicios analicemos brevemente algunos de ellos. Por ejemplo, el racismo es la idea, primero, de que las razas existen. El prejuicio racial se basa en la idea, primero, de que las razas existen y después de que hay razas superiores a otras. Y finalmente, el prejuicio racial trata de organizar, el racismo trata de organizar la sociedad de acuerdo a eso, ¿no? Pues otorgando unos derechos a unos según su raza y retirando unos derechos a otros según su condición física, su condición racial. Esa doctrina, en la época en la que Abdu'l-Bahá visitó Occidente, en todo el siglo, hasta la segunda mitad del siglo XX, era una doctrina plenamente aceptada por el mundo, incluso la ciencia del momento aceptaba las ideas raciales y promovía las ideas raciales. Y como me habrán escuchado mencionar en otras conferencias, muchas de las personas que les he mencionado antes, Andrew Carnegie, David Starr Jordan, todos ellos eran racistas. Querían la paz y al mismo tiempo eran racistas. Por ejemplo, Benjamin Trublood, que les he mencionado antes, el presidente de la Sociedad Americana para la Paz, él decía que en el futuro las razas inferiores serán eliminadas, por ejemplo, ¿no? O otros pacifistas decían que
que bueno, que el colonialismo está mal porque al colonizar países lugares en África y en Asia, les llevamos hospitales, les llevamos colegios y ayudamos a esas razas que ellos consideraban como inferiores, ayudamos a esas razas inferiores a sobrevivir y cuando lo natural para ellas sería desaparecer, ¿no? O otros como David Starr Jordan, el de la Universidad de Stanford, pues decían que la guerra es mala porque los hombres sanos van a la guerra y mueren ahí. Pero en la retaguardia, en el país de origen, se quedan los hombres que no pueden ir a la guerra. ¿Y qué son los hombres que no pueden ir a la guerra? Los lisiados. Por ejemplo, un deficiente mental no puede ir a la guerra. El que es listo va a la guerra y se muere. El deficiente mental se queda en casa, no muere y al contrario, puede que tenga hijos. Y si tiene hijos, pues su descendencia también será defectuosa y al final la raza superior se deteriora y se debilita, ¿no? Entonces, para él, la guerra era un problema biológico, ¿no? Porque el país que entra en guerra se debilita racialmente, ¿no? Porque manda a sus hombres sanos a morir y deja a sus hombres lisiados en la retaguardia reproduciéndose, ¿no? Estas eran las ideas del momento y era la gran incoherencia de los pacifistas de aquel entonces, que eran racistas, eran nacionalistas y eran... Y ante esto Abdul-Bahá explica primero que las razas no existen, segundo que toda la humanidad es una y que todos somos iguales porque lo que constituye nuestra esencia no es el cuerpo, no es nuestra dimensión material, sino que es nuestra alma. Y como todos los seres humanos compartimos esa misma realidad que es el alma humana, por lo tanto todos somos uno, todos somos iguales. Y por lo tanto, la sociedad no debe organizarse y el mundo entero no debe organizarse según el principio de discriminación racial, sino según el principio de la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? El prejuicio nacionalista todavía hoy existe, ya me lo pueden decir a mí. Esta es la causa de muchas guerras, como la que está sucediendo ahora en Europa, pero en realidad es la causa de la mayor parte de las guerras que hemos vivido en la modernidad, en los países, en los Balcanes, por ejemplo, en todas partes. La principal causa de la guerra es el nacionalismo. El nacionalismo parte de la idea, igual que el racismo cree que hay algo objetivo natural que son las razas, el nacionalismo piensa que hay algo objetivo natural que son las naciones, ¿no? Piensan que en un trozo del suelo, además de salir patatas y zanahorias, salen culturas y que un territorio es el espacio natural de una cultura, de una forma de pensar, de una lengua, ¿no? Y esa es la idea nacionalista. En realidad, al igual que la idea de raza, la idea nacional de nación es una idea muy moderna, es del siglo XIX. Si ustedes a alguien del siglo XV le preguntan, ¿tú de qué nación eres? Dicen, ¿qué? ¿Tú eres nacionalista? Le dirían, ¿qué? No existía el nacionalismo en la antigüedad, es un invento de la modernidad. Y la nación es un invento de la modernidad. Entonces, fíjense, Abdul-Bahá explica primero que las naciones no existen, que son una ficción, que las naciones son un invento de los nacionalismos, no al revés, no que el nacionalismo sea la consecuencia de la existencia de las naciones, sino que las naciones son un invento de los nacionalismos, y así es. Y él dice que todas las fronteras que vemos al final son imaginarias, no corresponden a una realidad natural, a algo que sea así desde tiempos pretéritos. Los nacionalistas dicen que, bueno, que su nación es, la consecuencia es algo histórico, que todos además dicen mi nación tiene 1000 años, etcétera, etcétera. Y además los nacionalistas buscan la uniformidad cultural, ¿no? Para ellos la diversidad es el gran enemigo de la nación, la gran amenaza de la nación, ¿no? Por eso todos los nacionalistas están en contra de la migración, por ejemplo, ¿no? Y como son enemigos de la diversidad, no les gusta que en su espacio geográfico que consideran su nación haya diversidad de culturas o haya diversidad de lenguas, ¿no? Por eso en algunos lugares no se quiere que en la escuela se enseñe más de una lengua, por ejemplo, aunque la mitad de la población hable 2 lenguas. O no se quiere, o esto mismo pasa en Europa del Este, ¿no? ¿Qué me traes? La manzana para merendar. Darle el micrófono, please. Entonces, esos son las ideas nacionalistas, ¿no? Entonces, esa idea nacionalista de que un territorio debe ser culturalmente uniforme, en un territorio solo tiene que haber una cultura y solo tiene que haber un idioma, ha traído a lo largo del siglo XX y lo que llamamos el siglo XXI terribles
terribles consecuencias, ¿no? Y ha provocado migraciones masivas. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX no se puede entender la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial si no entendemos que el proyecto de algunas potencias era tener territorios culturalmente uniformes. Ustedes saben, la mayor ola migratoria en Europa, en la historia de Europa, fue la protagonizada por los alemanes que vivían fuera de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los alemanes que vivían al este de Europa, eran extensas poblaciones al este de Europa, fueron expulsadas y tuvieron que regresar a Alemania desde Checoslovaquia, desde Polonia, desde multitud de lugares en Europa del Este. Y siempre ha sido el signo de Europa, ¿no? La búsqueda del monolingüismo, del monoculturalismo, y nunca se ha conseguido además, pero lo único que se ha logrado es en el intento matar a millones de personas, desplazar a millones de personas. De hecho, por ejemplo, el conflicto que sucede ahora entre Ucrania y Rusia se puede leer de esa manera. Por ejemplo, los rusos en Ucrania, no estoy defendiendo la invasión ni mucho menos, pero les doy un dato para que lo tengan en cuenta. Los rusos en Ucrania, por ejemplo, no tenían el derecho de emplear su lengua. ¿Y eso por qué? Porque es un gobierno ucraniano nacionalista. Y eso exacerbó aún más el nacionalismo de los rusos. Entonces un nacionalismo siempre alimenta al otro y se van retroalimentando el uno y el otro. En los años previos a la invasión de Hitler de Checoslovaquia, pese a que en Checoslovaquia había 9 millones de habitantes, 3 millones de ellos eran alemanes. Pese a que eran una tercera parte de la población de Alemania, tenían prohibido el uso del alemán, ¿no? Siempre la idea esta de ser culturalmente uno, ¿no? Sin embargo, fíjense que en el mundo se hablan más de 6.000 idiomas y sin embargo apenas hay 200 estados. Eso quiere decir que no hay ningún lugar en el mundo que solo tenga un solo idioma, es imposible. Pero la utopía nacionalista busca eso, una sola lengua, una sola cultura. Entonces, eso es algo que identifica Abdul Bahá, el prejuicio nacionalista, y advierte que es la causa de las guerras y que por supuesto va a ser las causas de las guerras. Entonces, al igual que el caso de la raza, él dice que las naciones no existen, que las fronteras son líneas imaginarias establecidas por el ser humano. Él dice en una ocasión, es como si, en una conferencia dice, es como si en esta sala dibujáramos aquí mismo líneas en esta habitación y a partir de esas líneas estableciéramos una guerra entre nosotros, ¿no? Y él critica uno a uno esos prejuicios. Y luego está el prejuicio religioso. El prejuicio religioso. También si buscamos a las raíces de muchas de las guerras que se han dado en los últimos años, también encontraremos que detrás de ellas está el prejuicio religioso. Por ejemplo, el nacionalismo muchas veces ha empleado la identidad religiosa como un pretexto, ¿no? Donde no había una lengua o donde no había unos rasgos culturales distintivos, ha sido la religión la que ha ocupado ese lugar, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, todo el nacionalismo en Irlanda, donde se ha polarizado a protestantes y católicos, o las guerras provocadas por el fundamentalismo islámico recientemente, ¿no? Todo lo que se hizo por el Daesh, por el Estado Islámico, o todo lo que ha sucedido en Afganistán, ¿no? Todas son guerras que tienen una raíz profundamente religiosa, ¿no? Que se manifiesta sobre todo en Oriente Medio, pero fíjense que hay países del mundo que son gigantes, como por ejemplo la India, en el que se está mezclando de forma brutal, y eso puede tener consecuencias desastrosas, se está mezclando un discurso fundamentalista religioso, en este caso hindú, con un racismo propio del siglo XIX. ¿Sí? El nacionalismo hindú considera que son los verdaderos arios, etcétera, etcétera, con un nacionalismo brutal. Se están mezclando las tres cosas y vaya usted a saber el desastre que eso puede desencadenar para el mundo o al menos para la región. Entonces, es otro de los prejuicios, el prejuicio religioso que identifica Abdul Bahá como peligroso, ¿no? Las guerras de los Balcanes que he mencionado antes, pues también son las identidades religiosas las que están detrás de esos nacionalismos. Pues los croatas son católicos, los serbios son ortodoxos y los bosnios son musulmanes, ¿no? Y en base a esa distinción, porque por lo demás son prácticamente iguales desde un punto de vista cultural, lingüístico, etcétera, etcétera, en base a esa distinción religiosa
se iniciaron todas las terribles guerras. Así que, si cogemos una por una todas las guerras acaecidas en el siglo XX, vemos que efectivamente Abdu'l-Bahá dio en el clavo y que la causa moral, la causa, más allá de las causas inmediatas de orden material, más allá de esas causas hay una causa moral, una causa espiritual que detrás de esas guerras, y eso es los prejuicios raciales, nacionales y religiosos. ¿Y cuál es la solución? Dice Abdu'l-Bahá, solo hay una. Y no es una solución política, no es una solución económica, no es una solución legislativa, es una solución espiritual. Solo hay una. El reconocimiento que la raza humana es una. El reconocimiento de que todos los seres humanos somos uno. Entonces Abdu'l-Bahá dice una y otra vez, hasta que no se reconozca que la humanidad es una, no, la paz no será posible. Y lo dice sin ningún tipo de duda, ¿no? Tajantemente. Hasta que no se reconozca que la raza humana es una, no será posible establecer la paz. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que como seres humanos no nos demos cuenta, no aceptemos la verdad espiritual de que más allá de nuestras identidades particulares y nuestras identidades locales, hay una identidad común con todos los seres humanos, compartida con todos los seres humanos, y que esa es nuestra identidad primordial, hasta que no reconozcamos esa identidad primordial, que además es una identidad de orden espiritual, no de orden físico, hasta que no aceptemos esa identidad primordial, no será posible la paz, ¿no? Fíjense que cada uno de nosotros tiene multitud de identidades, ¿no? Por ejemplo, yo soy, yo qué sé, catalán, yo soy del Barça, yo soy padre, yo soy hijo, para mis padres yo soy su hijo, para mi hija, para mis hijos yo soy su padre, para mis clientes soy un arquitecto técnico, para mis amigos bajáis pues soy el pesado de las charlas, para cada uno tiene multitud de identidades, ¿no? Una cosa curiosa que hace el racismo y que hace el nacionalismo es que te reduce como ser humano a una sola identidad, ¿no? A tu color de piel o a tu lugar de nacimiento, pero en realidad cada uno de nosotros tiene multitud de identidades. Otras doctrinas modernas, como por ejemplo las de identidad sexual, también reducen al ser humano a una única identidad, en este caso la identidad de género, ¿no? Entonces dicen, no, yo soy, ante todo soy mujer, o yo ante todo soy, no sé qué, sexual, heterosexual, bisexual, homosexual, lo que sea. Y entonces las personas pasan a definirse solo por esa cosa, cuando en realidad son multitud de cosas, ¿no? O hay colectivos ahora, colectivos de personas con enfermedades, ¿no? Y dicen, no, yo soy invidente. Bueno, tú no eres invidente, o sea, sí, tú eres invidente, pero tú además eres Juan, además eres cartero, además te gusta no sé qué. No somos una sola cosa, somos multitud de cosas. Pero más allá de esa multitud de cosas que nosotros somos, tenemos una identidad primordial que es la que nos hace seres humanos. Y esa es nuestra dimensión espiritual, el hecho que tenemos un alma. ¿Y qué es el alma? Es el conjunto de nuestras capacidades intelectuales, de nuestras capacidades morales, de nuestra capacidad de conectar con el Creador, de nuestra capacidad de conectar con lo espiritual. Todo eso son diferentes facultades del alma. Y eso es nuestra identidad primordial. Y todos estos discursos identitarios tienen en común que nos reducen a una sola identidad y además es una identidad material. Se olvida totalmente de la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Entonces Abdu'l-Bahá lo que invita a la humanidad, no es Abdu'l-Bahá en realidad, es Baha'u'lláh. El propósito, la misión de la dispensación de Baha'u'lláh en realidad, en cierto modo, es esa, que la humanidad entera reconozca cuál es su verdadera identidad, cuál es su identidad primordial y organice el mundo y organice las sociedades humanas en base a esa idea, ¿no? Eso es el reconocimiento de la unidad del género humano, de la unicidad del género humano, y ese es el reconocimiento de que todos somos iguales, ¿no? Entonces, esa es la primera solución, el primer consejo que da Abdu'l-Bahá y que es primordial. Sin eso, nada de lo que les voy a decir después funcionará. Sin ese reconocimiento, por muchas leyes que se hagan, por muchos esfuerzos que se empeñen, por mucha concienciación que haya, por muchos buenos deseos que tengan los políticos, por muchos millones de euros que se gasten en todos estos temas de la paz, y sin ese reconocimiento
todo tendrá un resultado limitado si es que tiene un resultado, ¿no? Entonces, este es el primer orden de cosas, reconocer que la humanidad es una. Pero luego, además de esto, Abdu'l-Bahá ofrece una serie de consejos que son ya de orden material, de orden de organización mundial, ¿no? Uno de ellos, y que nuevamente insisto, todos provienen de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. No es algo que él se invente o que él cree de la nada, sino que él lo que hace es traer las enseñanzas de Bahá'u'lláh y exponerlas a todas estas personas que les he dicho antes y a muchísimas más, ¿no? Entonces, uno de los temas que él trata es la importancia de tener un Tribunal Internacional de Justicia, ¿no? Pero recuerden, todo esto es después de que la humanidad funcionará bien si la humanidad previamente ha reconocido que todos somos uno. Si no, su existencia será buena sin duda, pero no funcionará de todo bien. Dice, entonces Abdu'l-Bahá dice que es necesario tener un Tribunal Internacional de Justicia de manera que si surge un problema entre dos países, debe ser juzgado en esta asamblea de estados de la misma manera en que se juzga un conflicto que surge entre particulares, ¿vale? De la misma manera que si Hushan y yo nos peleamos, pues vamos a un juez, pues no nos matamos, no empezamos una guerra entre nosotros. De la misma manera, dos estados tienen que hacer eso. Si entre ellos surge una discrepancia, tienen que acudir a un Tribunal Supremo Mundial que dirima. La existencia de un Tribunal Supremo implica que hay unas leyes universales, ¿no? Que son implementadas por este tribunal. Y la existencia de unas leyes universales implica también que haya unos legisladores universales. Entonces, no se trata solamente de que haya un Tribunal Supremo, sino también de que haya primero un Parlamento Mundial que emite unas leyes y después un Tribunal Supremo que vigila que sean cumplidas y sean ejecutadas. Voy a leerles un extracto, aunque a lo mejor es un poco largo, ya se está haciendo tarde, no quiero aburrirles. Pero les hago un extracto de lo que dice Abdu'l-Bahá a la Organización para la Paz Duradera de La Haya. Dice, las asambleas nacionales de cada país y nación, es decir, los parlamentos, deben elegir 2 o 3 personas que sean las más electas de esa nación y estén bien informadas acerca de las leyes internacionales y las relaciones entre los gobiernos, y estén conscientes de las necesidades esenciales del mundo de la humanidad en este día. El número de estos representantes ha de ser proporcional al número de los habitantes del país. La elección de estas almas que son escogidas por la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, debe ser confirmada por la Cámara Alta, el Congreso y el Gabinete y también por el presidente o monarca, de manera que estas personas sean las elegidas de toda la nación y el gobierno. De entre estas personas se elegirán a los miembros del Tribunal Supremo y así toda la humanidad tendrá participación en este, ya que cada uno de estos delegados representará plenamente a su nación. Es decir, cada nación nombra a los representantes a un Parlamento Mundial y estos a su vez nombran a los miembros del Tribunal Supremo Mundial. Cuando el Tribunal Supremo emita un fallo sobre cualquier cuestión internacional, ya sea por unanimidad o por mayoría, ya no habrá pretexto alguno para el demandante o motivo de objeción para el acusado. En caso de que alguno de los gobiernos o las naciones sea negligente o dilatorio en la ejecución de la irrefutable decisión del Tribunal Supremo, el resto de las naciones se alzará en su contra, porque todos los gobiernos y naciones del mundo serán los defensores de ese Tribunal Supremo. Entonces, fíjense ahora, por ejemplo, tenemos una guerra en la que ningún organismo internacional puede hacer nada. Naciones Unidas no puede hacer nada, la Unión Europea no puede hacer nada, porque no hay ningún poder, ni legislativo, ni judicial, ni ejecutivo, con el suficiente poder, valga la redundancia, para intervenir y para parar a las partes. No tenemos un sistema de organización mundial suficientemente vigoroso. Es más, tenemos a Naciones Unidas y nadie respeta ni siquiera los dictámenes ni las opiniones de Naciones Unidas, porque son órganos mundiales, son los primeros intentos de la humanidad, pero todavía son débiles, porque prima todavía el interés nacional y el interés de las partes, de manera que no se le ha dado a ese órgano mundial el suficiente vigor, la suficiente potestad
para realmente poder intervenir en los asuntos internacionales. Es también importante que, junto a la idea de que haya un tribunal supremo, un parlamento internacional, etcétera, etcétera, las enseñanzas bahá'ís también hablan de que tiene que haber, y se ha mencionado en el texto que les he leído, tiene que haber un sistema de seguridad colectiva. ¿Qué quiere decir? No basta. Por ejemplo, cuando un juzgado sentencia algo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que a una persona, yo que sé, la sentencian por cualquier cosa, por asesinato. El juez, ¿qué hace? Manda a la policía a que a esa persona la detengan y la pongan en la cárcel, ¿no? Es decir, no basta con tener un sistema judicial, sino que hace falta también un sistema de seguridad que permita que las sentencias judiciales sean aplicadas. Y eso se puede aplicar a nivel mundial y es el sistema de seguridad colectiva. Entonces, las enseñanzas bahá'ís dicen, por ejemplo, es famosa la frase Bahá'u'lláh que dice que cuando haya un sistema de seguridad colectiva, cuando un Estado ataque a otro, todos los demás se unirán para destruir a aquel. Y dice, esto no es sino justicia manifiesta, ¿no? Entonces, tendrá que haber unos mecanismos para que, si pasa algo como lo que está sucediendo ahora, inmediatamente la comunidad internacional pueda intervenir de forma pasiva o de forma activa, pueda intervenir para parar los pies a la fuerza agresora. Yo no sé si Santi está bien que estas cosas lleguen a su chat ahí en Rusia, por a ver si le van a meter 15 años en la cárcel por escuchar estas cosas. No, escucho cosas mucho peores. Bueno, entonces, ese es un sistema de seguridad colectiva y es muy interesante mencionar esto porque muchos pacifistas dicen que no se puede tener ningún sistema de seguridad colectiva, que la violencia no se debe usar en ningún caso e incluso ahora lo estamos viendo. Hay quienes dicen, no, Ucrania no tendría que hacer nada, no tendría que defenderse para que la guerra acabe pronto, ¿no? La fe Bahá'í no dice eso. La fe Bahá'í dice que si bien a nivel individual no debemos usar la violencia nunca, debemos siempre perdonar, tratar a los demás con amor, tratar a los demás con cariño. Cuando se trata de lo colectivo, de la seguridad colectiva, sí que es necesario el uso de la fuerza coercitiva, si las circunstancias lo requieren, porque hay que proteger a las personas, ¿no? Entonces, Abdul Bahá mismo él dice, si a mí viene alguien y me ataca, yo no haré nada, pero si atacan a otro, enseguida me levantaré a defenderle, porque si no estaré actuando yo injustamente, ¿no? Entonces, a nivel individual debemos ser amorosos y debemos ser, antes que justos, misericordiosos, pero a nivel colectivo hay que proteger a las personas, hay que proteger a las sociedades del depredador. Por eso cuando alguien comete un delito, se le mete en la cárcel. De la misma manera, si un Estado se pasa a la raya y ataca a otro, el conjunto de la humanidad debe frenarle y proteger al agredido, ¿no? Esto, sin duda, estamos lejos de conseguirlo, entre otras cosas porque los primitivos mecanismos que tenemos hoy en día, incluso ellos están al servicio en ocasiones de los intereses de algunos países, ¿no? Por ejemplo, la invasión de Irak hace 20 años, pues lo llevó a cabo la OTAN, pero en realidad no había hecho nada a nadie. O una serie de cosas que suceden porque organizaciones que tratan de aplicar la seguridad colectiva, como son, por ejemplo, Naciones Unidas o la OTAN, incluso ellas están muchas veces influenciadas por los intereses de sus miembros o por los intereses de los más poderosos de sus miembros, ¿no? Y eso muestra en sí mismo lo primitivo que son esos organismos hoy en día, lo que son como bebés y todavía se van a caer muchas veces hasta que puedan realmente ponerse en pie y caminar. Y otra cuestión que menciona Abdul Bahá y los escritos bahá'ís en general para el establecimiento de la paz y que es muy importante es la cuestión de tener un idioma internacional auxiliar. Esto es muy interesante, les hablaba antes sobre el nacionalismo y cómo el nacionalismo muchas veces emplea el idioma como principal fundamento identitario de la nación, ¿no?
A veces tú ves a dos personas que físicamente son iguales, consumen el mismo ocio, en todo llevan la misma ropa, en todos son iguales, pero resulta que uno habla un dialecto, el otro habla otro dialecto y entre sí están enfrentados, ¿no? Todos los nacionalismos, una vez que la humanidad ha superado la idea de raza, en su mayor parte, los nacionalismos hoy en día se aferran a la idea de la lengua como principal rasgo de la identidad de un pueblo, ¿no? La lengua, la lengua, la lengua, y si no, mira, es que la lengua desaparece y solo se tiene que hablar una lengua, etcétera, etcétera. Y entonces, el antídoto ante eso está en los escritos bahá'ís, y es que lo que tiene que haber en todo el mundo es un idioma internacional auxiliar, de tal manera que todos hablemos al menos dos lenguas, nuestra lengua materna y la lengua auxiliar. Y entonces dice Baha'u'lláh que cuando esto suceda así, a cualquier sitio al que viajemos será como estar en nuestra propia casa, porque podremos conversar con las personas de ese lugar en una lengua común. Eso ya está empezando a pasar con el inglés, pero ni todas las personas hablan inglés, ni tampoco es el inglés un idioma que la humanidad haya elegido con ese fin y ese propósito, ¿no? Y ha habido muchos intentos en el pasado con el Esperanto, por ejemplo, que Abdul Bahá apoyó mucho y que tuvo cierta influencia en su momento, precisamente en estos años de vida de Abdul Bahá, hasta la segunda mitad del siglo XX. Ahora dice, insta a los gobernantes del mundo, dice, oh parlamentarios de todo el mundo, elegid un solo idioma para uso de todos los que están en la tierra y adoptad asimismo una escritura común. Ello será causa de unidad si pudierais comprenderlo y el mayor instrumento para promover la armonía y la civilización. Entonces, cuando haya un idioma internacional, eso nos ayudará sin duda o acelerará el proceso sin duda de tener esa identidad primordial, ¿no? Porque cuando vayamos a otro lugar, por muy distinta que sea la comida y por muy distinta que sea la cultura y por muy distinta que sea el clima o la forma de ocio o lo que sea, aún así podremos comunicarnos plenamente con las personas de ese lugar, podremos saber por qué hacen las cosas como las hacen, podemos comprenderlos, ellos nos podrán comprender a nosotros y siempre habrá esa fraternidad, ¿no? Y entonces, sin duda, la creación de un idioma internacional contribuirá mucho a la adopción al reconocimiento de esa identidad primordial. Porque entonces uno viajará a otro lugar y verá que, bueno, más allá de las diferencias en muchas cosas, las emociones que sentimos como seres humanos son las mismas, nuestras preocupaciones son las mismas, nuestro dolor es el mismo, nuestros sentimientos positivos son los mismos y esos podremos compartirlos por medio de ese idioma común, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, estas son, en líneas muy generales, ya llevo más de una hora hablándoles, perdónenme, en líneas muy generales, en algunos de los consejos que dio Abdul Bahá para el establecimiento de la paz. Y fíjense que ocupan dos bloques, ¿no? Unos principios espirituales y morales que son fundamentales y que sin los cuales no se puede hacer nada del otro, y lo otro son algunas ideas prácticas de mecanismos de gobernanza mundial y de mecanismos a nivel internacional para el establecimiento de la paz. Les agradezco muchísimo su paciencia. Si los anfitriones así lo desean, pues ahora podemos tener un momento para preguntas y consultas o lo que deseen. Y un abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias, Amin, por la charla tan esclarecedora. Y sí, señores, ahora tenemos un momento para compartir, para opinar. Si alguien quiere o bien Amin o bien sencillamente compartir alguna idea, simplemente que abra el micrófono o pida a la vez. La verdad es que no sé cómo hacerlo porque no veo a todo el mundo. Así que íbamos disfrutando un ratito hasta las 6:30 más o menos. Era tan perfecto que no hacía falta ninguna recomendación o preguntas, como siempre. Muchas gracias, Hushan.
No sean puedo, tímidos, no sean para tímidos. romper enseñen el algo. hielo, por lo menos para Ay, romper el hielo. No, me ha encantado mucho tu charla a mí con respecto a este tema de tanta actualidad, porque realmente nos ayuda mucho. Y estaba pensando, no solamente con relación a este tema, la importancia que tiene el uno poder nutrir su conversación. Es muy diferente cuando nuestro planteamiento y nuestra conversación, cada vez que abordamos este tema, tenga realmente este tipo de planteamiento que hacías tú. O sea, que nuestra aportación a la sociedad vaya en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido esperanzador, ese sentido de proceso histórico que tú has ido describiendo desde las primeras etapas de los años 1900. Y realmente, pues, creo que es una conversación que nosotros debemos de nutrir, porque nos encontramos diariamente en conversaciones con gente con mucha falta de esperanza, con mucha poca expectativa de lo que realmente pueden aportar o de lo que puede cambiar realmente la situación del mundo. Hay muchas, bueno, ya no quería entrar mucho en mayor detalle, pero que a veces nos preguntamos en esas cosas del Tribunal Internacional y todo eso, o entendemos que eso será un proceso de las mismas Naciones Unidas, o será un proceso porque Dios, su plan mayor está actuando sobre el mundo, pero hay un plan menor en el cual nosotros sí podemos intervenir y de hecho podemos apresurar con nuestras acciones, con nuestros hechos. Agradecer de nuevo tu aportación y lo interesante que ha resultado, sobre todo para nutrir nuestras conversaciones con la gente que interactuamos y estamos en esta cita, muchos están en esa situación de desesperanza ante la situación. Muchas gracias, Mari. Fíjate, sobre lo que has dicho, fíjate que si vamos a hacer las Abdul Baha, donde trata estos temas, él los toca siempre sin mencionar temas políticos, ¿no? Sin atacar a nadie, sin decir, mira qué mal ha hecho Alemania, que ha hecho esto, debería haber hecho esto otro. Fíjate cómo al exponer, fijémonos todos a cómo al exponer estas ideas, estos principios, él no interfiere en política, no ataca a nadie, no ofende a nadie y expone estos principios de forma natural y de forma magistral y nosotros debemos aprender a hacerlo de esa manera, porque muchas veces cuando suceden estas cosas como la actual guerra, pero perdón, como la actual guerra en Europa, pero no olvidemos que hay una guerra en Yemen, que está habiendo una guerra en Siria, que hay un montón de guerras más, muchas veces nos quieren invitar a tomar partido, a mencionar cuestiones políticas, a tocar temas particulares, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es salir, ver las cosas desde otra perspectiva, desde arriba y sin entrar en las particularidades, sin atacar a nadie. Y otra cosa que has dicho, Mari, me da pie a comentar una cosa, es los bajáis que estamos haciendo en esta época, en esta etapa de la humanidad, en esta época, en esta etapa también del desarrollo de la fe Bahá'í, ¿qué estamos haciendo los Bahá'ís por el establecimiento de la paz? ¿No? Pues lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es invitar a la humanidad a reconocer esa identidad primordial, ¿no? Y eso lo hacemos mediante todas nuestras actividades en las que recalcamos la dimensión espiritual del ser humano y recalcamos qué implicaciones tiene en nuestra vida particular, pero también en la vida social, el reconocer que como seres humanos estamos dotados de esa dimensión espiritual, ¿no? Cuando tenemos reuniones devocionales, cuando tenemos círculos de estudio, cuando invitamos a nuestros amigos a profundizar con nosotros, lo que estamos en realidad haciendo es ayudarles a alcanzar un equilibrio entre su dimensión material y su dimensión espiritual y ayudarles a reconocer cuál es su identidad primordial, como decía antes. Entonces eso es muy importante. Y por supuesto hacemos otras cosas, participamos en los discursos sociales, pero sobre todo somos un ejemplo de que eso que decimos es posible. Es decir, lo que nosotros trasladamos al mundo no es una utopía. No decimos, un día habrá paz, un día la humanidad se verá como una, un día todos los seres humanos serán uno. Fíjense en esta reunión que estamos aquí. Hay personas de diferentes países, veo gente de Argentina, veo gente de Honduras, veo gente hasta de
de Ripollet y Sardañola, veo personas de muchas partes del mundo, de muchas culturas, amigos persas, amigos españoles, amigos de Perú. Veo, no puedo ver todas las pantallas, pero bueno, me salen muchos, ¿no? Y sin embargo, pese a nuestra diversidad, estamos unidos en un propósito común, entendemos cuál es nuestra identidad primordial. Fíjense, al contrario que los nacionalismos, nosotros no estamos unidos porque tengamos un pasado común, ¿no? Que el pasado que presentan los nacionalismos, por cierto, generalmente es un pasado fantástico que no se correlaciona con la realidad. Nosotros, al contrario de los nacionalismos, la comunidad mundial Bahá'í, no nos caracterizamos porque compartamos un pasado común, ¿no? Sino que compartimos una visión común del futuro. Es justo lo contrario, ¿no? Entonces, nosotros como comunidad Bahá'í somos un ejemplo de que aquello que enseñó Bahá'u'lláh, aquello que enseñó Abdul Bahá, no es una utopía, sino que es algo que está sucediendo ya. Y estoy seguro que los amigos bahá'ís de Ucrania y de Rusia están plenamente unidos pese a que sus países estén en guerra. Y estoy seguro que cualquier persona bahá'í del mundo, indistintamente cuál sea su raza, su trasfondo, su clase social, su sexo, se siente hermanado con cualquier otro bahá'í del mundo, porque se reconocen en su identidad primordial y tienen una visión del futuro de la humanidad en común. Entonces es muy importante también recalcar eso en nuestras conversaciones. Nosotros no somos defensores de una utopía, sino que estamos extendiendo por el mundo algo que ya existe y que existe además desde hace más de un siglo y medio, ¿no? Esa es una diferencia fundamental y que tenemos. Y en cierto modo somos como la comunidad Bahá'í es un laboratorio donde todo eso que dijo Bahá'u'lláh y todo eso que dijo Abdul Bahá se está poniendo en práctica, se está ensayando, se está llevando al campo de la realidad de la vida cotidiana. Entonces, eso es también algo muy, muy relevante y que distingue el trabajo de la comunidad Bahá'í. Gracias, Amin. El señor Shahriar, que había pedido la palabra. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Querido Amin, hay creo que una tabla de Bahá'u'lláh o Abdul Bahá, no recuerdo, que habla de las 7 candelas de la unidad, donde en una de ellas habla de que la paz será alcanzada en este siglo. Y cuando se refería a eso, era el siglo anterior. Y quería preguntarte sobre ese tema, o yo lo entendí mal, o cómo es el significado de eso. Sí, esa es una tabla de Abdul Bahá que él envió a una Bahá'í de Edimburgo que se llama Jane White, cuyo esposo era un religioso muy importante en aquel entonces, y se la envió en 1907. Es esa tabla que William Stead, la primera vez que fue publicada por William Stead en su revista. Y efectivamente en esa tabla él habla de diferentes tipos de unidad y dice que en algunos casos dice sus vislumbres se verán pronto. Y efectivamente habla de la paz, luego lo pueden buscar el texto a ver si lo encuentran por internet. Si alguien luego lo quiere leer, voy a mandarles un enlace a ver si lo encontramos. Esto es en... Perdonen, enseguida cuarta candela. Sí, lo encontrarán en el número 15 de selección de escritos de Abdul Bahá, ¿vale? Entonces, la primera candela es la unidad del dominio político, dice cuyos tempranos destellos pueden discernirse en la actualidad. La segunda candela es la unidad del pensamiento en los emprendimientos mundiales, la consumación de la cual será pronto atestiguada. La tercera candela es la unidad en libertad, la cual sin duda habrá de venir. La cuarta candela es la unidad de religión, la piedra angular del fundamento mismo, la cual, mediante el poder de Dios, será revelada en todo su esplendor. La quinta candela es la unidad de naciones, una unidad que seguramente será establecida en este siglo.
haciendo que todos los pueblos del mundo se consideren a sí mismos como ciudadanos de una única patria común. La sexta candela es la unidad de razas, la cual hará de todos los que habitan en la tierra los pueblos y linajes de una misma raza. La séptima candela es la unidad del lenguaje. Ello es la elección de una lengua universal en la que serán instruidos y conversarán todos los pueblos. Todas y cada una de ellas inevitablemente habrán de venir, por cuanto el poder del reino de Dios ayudará y asistirá en su realización. En realidad, ninguna de ellas, de estas 7 candelas, se ha cumplido plenamente, pero al mismo tiempo todas ellas han empezado de alguna manera o están en proceso, ¿no? Y sobre la que usted me preguntaba, dice una unidad que seguramente será establecida en este siglo. El persa por siglo es dar, algunos dicen que aquí Abdul-Bahá dice siglo, otros dicen que dice época, también podría ser época. Y algunas veces creo que no sé si la Casa de Justicia que dice que en realidad es eso de la unidad de las naciones es un proceso y que ese proceso efectivamente se inició en el siglo XX pero que todavía no se ha culminado. Entonces se puede ver de diferentes maneras. Pero es interesante cómo las 7 cosas que él menciona vemos cómo a lo largo del siglo XX empezó a moverse el mundo de tal manera que se fue aproximando hacia eso, aunque todavía cada una de ellas todavía le queda para alcanzar su máxima plenitud. Yo interpretaría más bien en términos de que el siglo XX se inicia, se da el punto de partida y ya en el resto de la historia se tiene que desarrollar hasta alcanzar su plenitud. Pero, por ejemplo, aquí habla de la unidad de religiones, y esto es muy interesante. Abdul-Bahá dice esto en 1907, escribe esto en 1907. En 1892 se celebró el primer Parlamento Mundial de las Religiones. Ese Parlamento Mundial de las Religiones no era nada de diálogo interreligioso, como hoy se quiere decir, todo lo contrario. Se juntan misioneros de diferentes religiones, se pelean entre ellos y dicen... hablan de cosas de misioneros, ¿no? Y desde luego sin ningún discurso inclusivo, sin ningún discurso de tolerancia, etcétera, etcétera. Algunos participantes sí que lo usan, pero son minoritarios. Y sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX vemos que surge en todo el mundo un movimiento de diálogo interreligioso súper poderoso. Aquí en Cataluña, aquí por ejemplo, yo conozco unas monjas, son monjas católicas benedictinas, pero que al mismo tiempo practican el budismo zen. Y uno puede ver a una señora monja de 80 y pico años que los fines de semana se va con unos monjes budistas y practican juntos la meditación zen. Esto era impensable, que una benedictina haga meditación zen, era impensable hace unas décadas, ¿no? Pero ahora, sin embargo, eso existe y existen verdaderos parlamentos de las religiones del mundo en los que van las religiones a dialogar. Incluso en el seno de algunas religiones surge un lenguaje cada vez más integrador. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano, el Segundo Concilio Vaticano, se llega a establecer que fuera de la Iglesia Católica hay salvación. Es decir, que las personas se pueden salvar aunque no formen parte de la Iglesia Católica. Y eso durante los 19 siglos anteriores no era reconocido, ¿no? Entonces, incluso la Iglesia Católica puede aceptar que personas que no sean católicas puedan salvarse, puedan ir al paraíso, ¿no? Al paraíso que conciben los católicos. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX se producen toda una serie de cambios brutales en la conciencia de muchas religiones, pero al mismo tiempo, por supuesto, queda mucho por alcanzar, porque todavía hay odio religioso, todavía hay discriminación religiosa, nosotros los bahá'ís somos los primeros en sufrirla, todavía hay guerras por motivo de religión, pero al mismo tiempo los cambios en comparación con hace un siglo, cuando los Bahá escribió estas cosas, son radicales, ¿no? En aquel entonces era imposible ver a una monjita católica zen, ¿no? Y con todos los demás puntos de esta tabla, si vamos desmenuzándolos uno por uno, veremos los cambios radicales que ha vivido el mundo en solo un siglo. Muchas gracias. También es cierto que una de las cosas que, como decía Mari antes, realmente podemos hacer nosotros es la educación, ¿no?
nosotros sí educamos para la paz, nosotros sí acostumbramos a nuestros niños desde pequeños a que vean esa doble naturaleza con todas las actividades básicas e incluso dentro de nuestras comunidades es impensable el hecho de que dos seres humanos sean diferentes por ser del Barça y Madrid, y mira que es un problemón, pero aún así no acabamos aceptándonos a todos y realmente es un trabajo muy importante que hacemos desde las bases y que es responsabilidad de cada uno de nosotros. A mí siempre que me preguntan, ¿pero hacéis algo para parar la guerra? Siempre digo, claro que sí, nosotros sí, ¿y tú? Nosotros sí estamos funcionando en ello y tenemos realmente que creérnoslo porque estamos trabajando por mejorar el mundo, ¿no? Y para ello se necesita valor, fuerza y sobre todo determinación, porque es algo que hacemos de continuo, ¿no? Sí, sí, si me permites hacer una comparación con la salud, por ejemplo, en el mundo hay muchos infartos, ¿no? Entonces hay médicos que trabajan, que cuando hay un infarto están ahí para recuperar a la persona del infarto, le ponen le hacen lo de las películas, no me acuerdo cómo se llama, le hacen el pum, 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 y lo salvan, ¿no? En urgencias, hay los médicos de urgencias que hacen eso. Pero luego también, como se sabe que una causa de los infartos es el colesterol, pues hay todo un trabajo de largo recorrido para que la gente cambie sus hábitos alimenticios, para que la gente se cuide, para que la gente entienda y así prevenir los infartos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Curar los infartos o prevenir las causas de los infartos? Hacemos prevenir, sobre todo lo que todos los bajáis podemos hacer es lo de la prevención, pero además también los bajáis, trabajamos en emergencias y en esta reciente carta de la Casa de Justicia sobre Ucrania, pues ha explicado cómo la la Organización Bahá'í de Desarrollo ha dado instrucciones a los países en entorno para enviar ayudas, cómo los bahá'ís se han movilizado y han mandado médicos, como toda una serie de cosas que ha hecho la comunidad bahá'í, también para ayudar con el infarto, con la crisis aguda, pero no debemos olvidar que tenemos que seguir trabajando en las raíces, en las causas raíces, en las causas últimas de todos esos problemas, ¿no? Y ese es algo en la que todos los bahá'ís tenemos la oportunidad de trabajar y ayudar, independientemente de nuestra edad, del tiempo que llevemos en la fe, de dónde vivamos, porque nos ha dispuesto a nosotros la Casa de Justicia de esas actividades que cualquier bahá'í puede asumir y puede realizar para ayudar en ese proceso, ¿no? Entonces, ojalá nosotros en nuestra parte del mundo, cada uno de nosotros en nuestra parte del mundo, nunca nos veamos en la necesidad de tener que atajar la parte aguda, pero mientras tanto, ojalá que trabajemos cuanto más mejor en la parte previa, en la parte preventiva. Santiago. Una mano ahí alzada amarilla. Sí, es que no puedo leer el nombre, pero Santiago. Nada, quería comentar relacionado con esto también y con lo que ha dicho Mari, que en lo que son notas de peregrinos, en marzo de 1953, Shoghi Effendi menciona que nosotros los bahá'ís estamos más allá de los partidos políticos y dice que nosotros estamos envueltos en lo que es God's policy, que nos haría referencia a los principios, y no en God's politics, que sería la política. Entonces es un poco la diferencia entre lo que decía Amin del médico, que es los principios, es algo que lleva más tiempo y más a largo plazo, y desde mi punto de vista el político es más al momento, ¿no? Muchas gracias. Oye, Santi, para los amigos que no te conocen, diles desde dónde te conectas. Desde Novosibirsk, en Siberia, en Rusia. Buen tiempo hace ahí, ¿eh? Buen tiempo. Sí, sí. Bueno, estos días nos ha sorprendido, que estamos sobre cero, lo cual es inusual en estas fechas. Dice buen tiempo, dice. Sí. 2 o 3 sobre cero. Sí. Un abrazo muy fuerte, Santi, que tengo muchas ganas de verte, ¿eh? Yo también. A ver, disculpa que me haya unido tarde, tenía reunión de Consejo Regional. No te preocupes. O sea que, a ver si luego lo puedo ver a través de YouTube.
Beso y abrazo, Amin. Beso y Un abrazo. abrazo muy fuerte. Bueno. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo siempre digo que realmente el COVID ha hecho mucho daño, porque sí que es cierto que ha afectado mucho a la humanidad, pero hay que ver siempre el lado positivo. Y estas reuniones que se limitaban a 10, 11, 15 personas, ahora ya son multitudinarias, incluso al otro lado del charco. Nos vemos cada vez gente diferente, gente nueva, y nuestros conferenciantes pues cada vez son más diversos y es maravilloso, son temas muy variados. La próxima reunión, ¿sabemos de qué va a ser, señor Pakravan? Está entre 2 personas, todavía no sabemos exactamente. Bueno, pues concretaremos más adelante. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Amin, por tu tiempo y por habernos ilustrado de semejante manera. Buenas tardes a todos. Buenas. ¡Oh, you! Aquí saluda la Pepa. Bienvenida. Y hola. Amigos, buenas tardes. Eres preciosa. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh? Muchas gracias. Hermosa Nos vemos charla, como pronto. siempre. Gracias. Es lo mejor regalo. Una muñeca. Qué hermosa es su bebé. Anda, un beso, anda. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Abrazo. Cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias. Pronto. Chao, chao. Santi, un abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias, Mari. Beso. Un abrazo. Gracias. ¿Cuánto tiempo sin verla?